Buen día. La siguiente exposición les voy a hablar acerca de un ejemplo en el cual podemos evidenciar el uso de los criterios de normalización. Bueno, el ejercicio es el siguiente. Es el caso de una empresa de Supertelecomunicaciones S.A. La empresa Supertelecomunicaciones S.A. está organizada en departamentos. Cada departamento tiene un nombre y un ID que lo identifique como único dentro de la empresa, tiene un director y el número de empleados que tiene a su cargo. En cada departamento se controlan algunos proyectos, los proyectos se identifican con un nombre y un ID. La empresa guarda información de cada empleado, su nombre, EPS, dirección, salario, sexo, fecha de nacimiento, departamento al que pertenece, proyectos en los que trabaja, número de horas semanales dedicadas a cada proyecto y quién es su supervisor. Cada empleado a su vez puede afiliar a la EPS a los familiares que dependan económicamente de ellos. Para el caso de los familiares se debe tener los siguientes datos: nombre, sexo, fecha de nacimiento y parentesco. Podemos observar las palabras que están subrayadas y de color rojo, las cuales son las principales entidades para este ejercicio. Bueno, el primer punto es, por medio de una tabla, enumerar los requerimientos de la empresa. En, lo- en la siguiente tabla se listan los principales requerimientos de la empresa, en la cual no afecta para nada el nombre. Lo importante es que estén todos, como el empleado, EPS, dirección, sexo, fecha de nacimiento, familiar, sexo del familiar, fecha de nacimiento del familiar, parentesco del familiar, código del departamento, salario, nombre del proyecto en el que trabaja, número de horas semanales dedicadas al proyecto, supervisor, director y número de empleados. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de los criterios de normalización. El primer criterio de normalización dice que los elementos tienen que ser las entidades, los atributos de cada entidad tienen que ser atómicos. Es decir, que cada atributo tiene que tener o un solo número o una sola letra, no puede tener dos. Por ejemplo, si el nombre de la persona o si la persona tiene dos nombres, tiene que, para que sea atómico, tiene que tener un solo nombre. Entonces, en ese caso toca colocarle nombre, primer nombre, segundo nombre para que cumpla esa condición. De igual manera, podemos observar que entre los criterios de normalización hay otro criterio que tiene que ser único, único. Y para eso, pues hacemos referencia y alusión al código del empleado, código del familiar, código del departamento y código del proyecto. De esta forma, con con estos atributos, podemos garantizar que cada dato sea único, que que cada serie de datos almacenados por este código sean únicos y no se repitan. En el primer criterio de normalización, como ya les contaba, entonces habla de que tiene que ser atómico. Acá podemos observar de que, como les decía anteriormente, un atributo no puede tener dos nombres, no puede tener dos series de números, no. Tiene que ser un solo nombre o un solo número o un solo carácter. Por ejemplo, para la cuestión de los nombres podemos ver de que el nombre del empleado se ha dividido en dos: primer nombre y segundo nombre. De igual forma el apellido: primer apellido, segundo apellido.
Para el caso de la dirección donde vive el empleado, se destinan tres atributos por separados, los cuales son calle, carrera y número. Estos tres hacen alusión a la dirección donde reside el empleado. Calle, donde calle es la calle donde vive, carrera y el número como tal específico de la dirección. De igual forma para la cuestión de la fecha de nacimiento. Día de nacimiento, mes de nacimiento, años de nacimiento. De esta forma para solo almacenar un número y no parejas ordenadas ni más de un solo número. En ese sentido, pues se aplica para el familiar, de igual forma nombre, apellido, la fecha de nacimiento, por ese lado. El segundo criterio de normalización dice que no se deben repetir, que cada serie de datos, que cada valor tiene que ser único. Esto como ya les expliqué anteriormente, tiene que ver con el código del empleado, código del familiar, código del proyecto. Con estos tres atributos garantizamos que cada serie de datos relacionados con ellos sea único y garantizamos que no se repita. No se repite, ya que cada empleado puede tener el mismo nombre, pero no va a tener el mismo código porque son diferentes personas. El tercer criterio de normalización dice que si existe relación entre entidades, se deben separar. Por ejemplo, acá para este caso específico del ejemplo que estamos tratando, existen 4 entidades: departamento, empleado, familiar y proyecto, los cuales tienen sus atributos correspondientes. Sus atributos que, perdón, que al igual esos atributos cumplen con el primer criterio de normalización, que dice que tienen que ser atómicos, y el segundo criterio de normalización, que dice que tienen que ser únicos. Cumple eso. En este tercer criterio de normalización, dice que ellos tienen que separarse, pero tiene que identificarse la relación que hay entre ellos. Entonces, por esta forma, ¿cómo relacionamos departamento con familiar? Con familiar a través del código del empleado, el departamento con el proyecto se relaciona a través del código del departamento, como lo vemos acá aparecen ambos, código de departamento. El proyecto, la entidad proyecto, a su vez se relaciona con el código de proyecto, el proyecto se relaciona a través con el empleado, que es el que ejecuta el proyecto. Código de proyecto lo podemos ver acá. Y a su vez el empleado con el familiar se relaciona a través del código de empleado. De esta forma garantizamos que se cumple el primer criterio de normalización, que dice que debe ser atómico. El segundo criterio de normalización, que dice que debe ser único y que no se repita. Y el tercer criterio de normalización, que es acá identificar las relaciones y separar las relaciones, las entidades, identificar las relaciones que tienen entre sí. El siguiente paso es hacer un diagrama relacional, en el cual vamos a ver las entidades, los atributos y las principales relaciones que hay. Entonces vemos que la primera entidad, departamento, tiene los siguientes atributos: nombre, director, número de empleados, número de proyectos y código de departamento. La segunda entidad, proyecto, tiene nombre, código de departamento, código de proyecto y supervisor, que a su vez se relacionan a través de una generación de conocimiento científico, el cual
en ambos casos vamos a tener el código del departamento incluido en ambos entidades, proyecto y departamento. Entre proyecto y empleado la relación se da a través del código de proyecto y entre empleado y familiar la relación se da entre código del empleado. Podemos ver que también cada entidad, tales como empleado, familiar y proyecto, tienen sus respectivos atributos que siguen cumpliendo con los criterios de normalización. Finalmente, vemos acá el diagrama de entidad-relación, donde las letras que están en negrillas identifican las entidades y hacia abajo están los atributos, donde se encuentran en color rojo los principales atributos que relacionan las diferentes entidades entre sí. Como lo explicaba anteriormente, código de departamento, relación entre departamento y proyecto. A su vez, código de proyecto relaciona la entidad proyecto con la entidad de empleado. Y a su vez, código de empleado relaciona la entidad empleado con la entidad familiar a través del código de empleado. Eso es todo. Muchas gracias.